de Pega y Más es presentado por Latam Nova, www.latamnova.com. Hola amigas y amigos, bienvenidos a De Pega y Más, el programa que nos conecta absolutamente todos en torno al trabajo. Hoy tenemos un invitado realmente muy interesante. Él es economista, especializado en la escuela austriaca y es el líder del equipo económico de uno de los candidatos de las próximas elecciones. Estamos con el economista Víctor Espinosa, quien gentilmente nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí y ser nuestro primer invitado al podcast de Pega y Más. Muchas gracias por la invitación. Es un placer conocerlos y estar acá con ustedes. Fantástico. Bueno, tenemos muchas preguntas. Víctor, la primera, a ver, tú eres economista, estudiaste, entiendo bien, en la universidad, ¿cómo que se llama? Adolfo Ibáñez, hiciste un posgrado también, un magíster en la Adolfo Ibáñez y también un doctorado en España. Efectivamente, estudié Ingeniería Comercial en la Adolfo Ibáñez, fui la primera generación de la licenciatura en Economía. Uno de mis profesores en esa época, el año 2014-2015, fue Ignacio Briones. Y nada, luego hice el máster en Economía y Políticas Públicas y después efectivamente trabajé como profesor en la Adolfo Ibáñez entre el 2016 y 2017. En 2017 me voy a España a hacer el doctorado en Economía con Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos. Perfecto. Que Huerta de Soto también es el profesor de Javier Milei. Ah, no te puedo creer. Ya, perfecto. Sí. Oye, y entonces, bueno, o sea, claramente has hecho de tu vida o has hecho de la economía, ¿no es cierto?, una ruta central, el tema de la economía. ¿Cómo decides hacerte economista pensando, quizá, y hablándole a los jóvenes que están decidiendo qué estudiar, por qué estudiar? ¿Cómo nace esta beta sobre la economía que hoy te dedicas? Buena pregunta. Antes de entrar a la universidad, estaba entre Derecho e Historia. Perfecto. Derecho, Historia y Administración. Entonces, como no tenía claro para dónde ir, comencé a estudiar las mallas de las distintas universidades. Y coincidió de que la malla en la cual yo me inscribí tenía un poco de todo. Tenía un poco de administración, un poco de economía, un poco de marketing, un poco de historia, un poco de ciencia, algunos cursos de derecho, de empresa, etc. Entonces dije, bueno, acá tengo el paquete completo. Entonces estudié eso y siempre me ha gustado ir en contra de la corriente, en contra de la mayoría. Entonces, cuando se abrió la licenciatura en Economía, de los más de 500 alumnos, solamente 16 decidieron voluntariamente, a partir cuando pasaban del segundo al tercer año, pasarse a la licenciatura en Economía. Dije, bueno, si nadie quiere, entonces yo voy. Y todavía no tenía claro qué quería hacer con mi vida. De hecho, cuando entré a la licenciatura en Economía me desilusioné un poco porque finalmente lo que te enseñan es ingeniería social, te enseñan modelos matemáticos donde toda la información está dada y finalmente el rol del economista es controlar las variables micro y macroeconómicas, bien a través de la estadística, la econometría, etc. Entonces luego, cuando había que escoger un máster, entré al máster que nadie quería, que era el de Economía y Políticas Públicas, ¿bien? Para profundizar en esto que todavía no me hacía mucho sentido. Y en ese máster tuve, por ejemplo, microeconometría 1, microeconometría 2, econometría 1, econometría 2, evaluación de impacto, análisis, es decir, todos los tipos de econometrías habidas y por haber. Me daba la sensación de que había un problema, porque todos los profesores decían, con este modelo predice, por ejemplo, cuánto va a ser el PIB el próximo año. Este modelo predice cuánto va a ser el nivel de empleo, cómo reducir la pobreza cuantitativamente, etc. Dice, bueno, si los profesores pueden predecir el futuro porque son profesores, deberían ser las personas más millonarias del mundo. Y además, si yo tuviera ese conocimiento de predecir el futuro económico y cuantitativamente de manera cierta o probabilística, no lo enseñaría. Obviamente, me aprovecho de eso. Me aprovecharía de eso para tener un beneficio. Entonces, cuando había que hacer una tesis del magíster, fui donde mis profesores José Edwards y Leonidas Montes, que actualmente Leonidas Montes es el director del Centro de Estudios Públicos. Le dije que quería hacer algo distinto. Y me dijeron, entre nos, sí es cierto que la econometría no sirve para nada. Entonces me dieron un libro y un paper para estudiar y me dijo, revisa esto y luego conversamos. Y el libro se llama Los Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica de Ludwig von Mises, que fue su último libro publicado en 1962. Uno de los máximos exponentes de la economía de la escuela austríaca en la historia,
maestro de Erich von Hayek, premio Nobel de Economía, de James Buchanan, premio Nobel de Economía, entre otros. Y el otro es un paper de un profesor de la Universidad George Mason que se llama Don Lavoie, que se llama Why There's No Austrian Socialist. ¿Por qué no hay austríacos socialistas? Entonces ahí entra en el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico cuando no hay propiedad privada, que es finalmente el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y ahí me cuadró todo el círculo. El tema de que el conocimiento no está dado, el conocimiento no es un stock, sino que es un flujo, es un por hacer. Y los que hacen ese conocimiento son los seres humanos actuando en libertad. Entonces ahí me cerró el círculo, que finalmente la economía no es como enseñan en la mayoría de las universidades, como enseña el Mankey o el Samuelson, que son los libros de textos mainstream, que dice que la economía es una ciencia que estudia la locación o la asignación de medios a fines dados. Los medios están dados y los fines están dados, es como un tablero de ajedrez donde las piezas somos nosotros y el economista lo que hace es mover las piezas porque ya sabe cuál es el movimiento de cada uno. En búsqueda de la eficiencia. Efectivamente, claro. Efectivamente. Pero eso asume, bueno, si yo veo la sociedad como un tablero de ajedrez donde sé cuáles son los movimientos de cada uno, estoy asumiendo de que yo como economista soy omnisciente, omnipresente y omnipotente, es decir, soy una divinidad. Y eso es lo que refuta Mises en ese libro, Los fundamentos últimos de la ciencia económica. Entonces, lo que se diferencia la escuela austríaca de las demás es que estudia la economía como una ciencia de la acción humana. El hecho de que los seres, todos nosotros, tomamos decisiones todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y esas decisiones tienen consecuencias a nivel individual, a nosotros mismos, claro. A nivel, por ejemplo, familiar, a nivel empresarial, a nivel industrial, eso se llama microeconomía, y macroeconomía a nivel social, es decir, nuestras decisiones de todos los días determinan, por ejemplo, el nivel de ahorro de la economía, el nivel de inversión, el nivel de empleo, el crecimiento económico, etc. A eso quiero apuntar, retrocediendo a lo que significa la decisión, ¿no es cierto?, de irte a estudiar la escuela austríaca. Hay una base tuya, una búsqueda, porque decía, pensé en historia, pensé en derecho, sí. ¿No es cierto? Hay una mirada quizás más social de la economía, ¿no es cierto? Efectivamente, la economía desde la perspectiva austríaca es una ciencia humanista, porque para entender la acción humana no solamente necesita fórmulas matemáticas, etcétera, sino que necesita analizar el contexto histórico, necesita saber de sociología, de antropología, bien de filosofía, bien, para darle una aproximación más integral al estudio de la acción humana, que somos nosotros tomando decisiones todos los días. Y entonces, si entiendo bien, tú haces una suerte o tienes una mirada crítica respecto a cómo hoy se enseña la economía en el grueso de, ¿no es cierto?, en Chile, que es mucho más matemático, mucho más una lógica donde se prescinde un poco de estos elementos de ciencias sociales, que es súper importante al parecer, ¿no? Y de hecho te cuento un par de anécdotas más por qué de querer estudiar todas estas cosas entré a ingeniería comercial. Bueno, ya expliqué por qué me fui al máster, pero de nuevo por qué me volví académico, y esa es mi pasión y eso es lo que amo y lo que me dedico todos los días. Ese es mi trabajo. Porque cuando estaba terminando mis estudios fue cuando llegó el segundo gobierno de Bachelet. Antes del gobierno de Bachelet, Chile era uno de los 7 países con mayor libertad económica del mundo. Bien, del mundo. Era el puesto 7 del mundo en libertad económica, es decir, respeto al derecho de propiedad privada, igualdad ante la ley, disciplina fiscal. Teníamos superávit fiscal, crecíamos al 5%, la productividad aumentaba, el desempleo caía. De hecho, el año 2013 terminamos con pleno empleo. Pero llegó la señora Bachelet con sus reformas empobrecedoras, por ejemplo, la reforma tributaria que votó con mi profesor Ignacio Briones, que actualmente defiende la reforma tributaria de Bachelet, que subió los impuestos de 17 a 27 y quitó el FUT, que era el cero a la reinversión. Es decir, hizo que las empresas comenzaran a endeudarse y empezó todo el desastre. Comenzamos a crecer un 2% promedio anual en la última década. La productividad estancada, el nivel de ahorro, que es lo que permite la inversión, que es lo que permite el aumento de la productividad, comenzó a caer de un máximo de 28% del PIB a un mínimo de 16%. Entonces yo dije, bueno, parece que yo no estoy entendiendo nada, porque los profesores, los mismos que están apoyando estas ideas, me están enseñando otra cosa. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tienen principios, no entienden la causa última de los fenómenos o de las políticas que ellos están promoviendo. Esa fue la primera indicación de que había un problema con el tema de la educación económica en Chile. Luego, en el año 2015, mi director de tesis, José Edwards y Leonidas Montes, tenían que organizar el Congreso de la Sociedad de Historia del Pensamiento Económico, que se organizó en conjunto entre la Adolfo Ibáñez y la CEPAL. Y todos los días duraba, no recuerdo, una semana me parece.
y todos los días cerraba un case speaker. Y el primer día cerró José K. de Martori, que fue el último ministro de Economía de Allende. Y fue a hablar sobre la economía de la Unidad Popular. Es decir, lo que él hizo cuando era ministro, Claro. etc. Y estuvo 2 horas hablando y habló de cualquier cosa menos de economía. No habló nada de economía, de teoría económica, de historia económica, nada. Fue a hablar de que los niños conocían el mar, que ellos los llevaban al mar, que les daban comida. Puras estupideces. Y cuando terminó la exposición, recuerdo que todos se levantaron, porque habían economistas de todo el mundo, se levantaron y comenzaron a aplaudir, bravo, y fueron a tomar fotos con él, etcétera, que era un héroe, etcétera. Y dije, pero algo acá no me calza, lo invitaron a hablar de economía y no habló de economía. Y es un héroe. Y luego el día siguiente cerró Rolf Luders, bien, ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Pinochet, ex director del Instituto de Economía de la Católica. Chicago. De Chicago. De hecho, fue el único Chicago Boys, por lo que él me comentó, que hizo su tesis con Milton Friedman directamente. Los otros no. Entonces, y él explicó por qué llegaron al gobierno. Bueno, esto está descrito en un libro que se llama Los economistas y el presidente Pinochet, de Arturo Fontaine. Bien. Entonces, de la editorial Zigzag, que ya está descontinuado. Y ahí él dice que fueron los militares a buscarlos. Bien. Y ellos dijeron, bueno, nosotros aceptamos porque tenemos una oportunidad histórica de aplicar lo que nosotros aprendimos. Eran jóvenes que venían de la universidad. Bien, la mayoría recién comenzando su experiencia laboral. Eran muy jóvenes, ¿no? Eran muy jóvenes, Claro, en el claro. Mercurio, etcétera, en la Universidad Católica o en otras. Entonces dijeron, bueno, esta es una oportunidad para aplicar nuestras ideas. Bien, entonces explicó cuáles fueron las reformas que hicieron y terminó, bueno, estaba en la mitad de la charla y separó la mitad de la gente, principalmente economistas de Francia, bueno, de Europa continental, Italia, y dijeron, nosotros somos comunistas y no aceptamos de que usted venga a justificar una dictadura sangrienta y qué sé yo. Y se fueron. Pero lo invitaron, está hablando de economía, está hablando de lo que él hizo. Bien, lo otro es política. Bien, por ejemplo, si a mí me toca ser ministro de Hacienda, yo tengo que responder por lo que voy a hacer en el Ministerio de Hacienda, no tengo que responder por lo que hace el general Cuellar en Seguridad o Iván González en Justicia. Esas son las carteras de ellos. Entonces dije, bueno, la solución de dignidad es estudiar la teoría económica, los fundamentos últimos de la ciencia económica, estudiar la historia económica y subsanar este tema de la educación económica en Chile que tiene mucho problema. O sea, tú sientes que efectivamente hay una debilidad en la educación económica. ¿Cómo toma, Totalmente. qué tanto sabe el ciudadano a pie respecto de economía? ¿Cuál es tu sensación hoy día? Bueno, 2 cosas. Por ejemplo, cuando hago cursos de 4º o 5º año, es decir, alumnos de ingeniería comercial que tuvieron varios cursos de economía, y uno les pregunta qué es el mercado y no saben qué es el mercado. ¿Cómo se determina un precio y no saben? Dice, bueno, el equilibrio entre la oferta y la demanda y te lo puedo calcular. Ya, pero ninguna empresa usa eso. Bien, son conscientes que ninguna empresa... Bien, sí, porque en ese modelo de competencia perfecta se asume antes de que el precio está dado y que todos los agentes, tanto oferentes como demandantes, son tomadores de precios. O sea, una locura. Es decir, nadie compite. ¿Cómo se llama modelo de competencia perfecta? Sin idea. Entonces, un grave problema. ¿Por qué? Porque cuando se estudia la economía como matemática, es decir, a semejanza de la física mecánica, de ahí viene el tema de la matematización. Eso está en un libro que se llama More Heat Than Light de Philip Mirowski, Economics hacia Social Physics, la economía como una física social, y los economistas de principio del siglo XX dijeron, bueno, como la referencia científica es la física mecánica, lo que tenemos que hacer para ser científicos es reconstruir la ciencia económica a semejanza de la física mecánica, es decir, Ya. copiaron fórmula por fórmula y, por Perfecto. ejemplo, en vez de estudiar energía, estudiaban utilidad. Okay. Bien. ¿Cuál es el problema? Que en las matemáticas, es decir, en la física mecánica se estudian cosas. Bien, en la ciencia de la acción humana, entre ellas la economía, se estudian ideas, las ideas de los seres humanos cuando actúan. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas ideas? Y los fines y los medios de los seres humanos no están dados, porque en la medida de que va transcurriendo nuestro día a día, vamos identificando nuevos fines que para nosotros vale la pena explicar y resolver, y luego buscamos medios para conseguir esos fines. Entonces, los austríacos estudiamos la economía como un proceso dinámico y no como un equilibrio, porque el equilibrio no existe. Oye, y además, si me permites, también está el hecho de que se asume que las personas toman medidas racionales, por ejemplo, y a veces ni siquiera es así. Sabemos que nos podemos dar cuenta que hay personas que hacen cosas bastante irracionales y le encuentran justificación, o personas que uno dice, bueno, en economía más es preferible a menos.
pero es que a veces las personas no saben qué es más y qué es menos, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. Claro. Bajo esa lógica, hoy día en Chile, ¿no es cierto?, vemos que las personas toman decisiones, que después, ¿no es cierto?, toman decisiones políticas, votan presidente, ¿no es cierto?, congresistas, con un conocimiento que es bastante acotado. ¿Qué futuro le ves tú hoy día a esta sociedad con este conocimiento acotado de economía, donde, ¿no es cierto?, las personas se ponen de pie para aplaudir, ¿no es cierto?, cuando no se habla de economía, y cuando se habla de economía dura y clara, Cambian la tele. Exactamente, cambian el canal. Entonces, ¿qué futuro depara eso para un país? ¿Cuál es tu mirada? Y estamos hablando, Víctor, ¿no es cierto?, tú eres una persona que está cercano, ¿no es cierto?, al candidato Johannes Kaiser, y por lo tanto una persona que puede en algún momento tener influencia respecto a nuestra economía. ¿Cuál es el futuro de un país? Y no sé si hay casos comparados, ¿no es cierto?, donde uno pueda predecir, oye, mira, esto es lo que va a ocurrir en una economía cuando las personas no se sumergen en lo que es vivir la economía de un país, entenderla. Bueno, antes de responder esa pregunta, con respecto a lo anterior, el tema de la educación económica y financiera, la Asociación de Bancos hizo hace un par de años una encuesta ciudadana sobre si sabían qué era el mercado, qué eran los precios, qué era una tasa de interés, etcétera, conceptos básicos de economía que vemos en nuestro día a día. Y era menos del 10% que sabía en algún grado qué significaba cada uno de esos conceptos. Claro. Ni siquiera de manera rotunda, en algún grado. Sí. O sea, tenemos un 90% de personas que les suena ajeno y toman decisiones de compra, de endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, y esto es súper grave, porque, por ejemplo, el candidato aparece y dice, esto está publicado, lo ha dicho públicamente en las entrevistas que le han hecho. Dice, si yo soy presidente, vamos a dar préstamos, bien, a gente que hoy no califica, incluso si está en DICOM. Porque el periodista le preguntó, ¿pero y si está en DICOM? Incluso si está en DICOM, dijo. Bien, yo he hablado con todos los bancos y me han dicho, pero eso es una estupidez. Bien, si no califica es porque no va a pagar. Bien, y no solo eso, sino que dice este señor, va a ser una tasa fija del 5% y además con garantía estatal, es decir, va a ser como un CAE. Nadie lo va a pagar y el Estado va a tener que endeudarse para pagar esa irresponsabilidad. Entonces la gente tiene que ser consciente. Entonces nuestro trabajo desde, bueno, ¿por qué estoy acá asesorando como líder del plan económico de Johannes Kaiser? Por dos cosas. Por tres cosas, tres motivos. Una es que mis alumnos, muchos de mis alumnos de posgrado principalmente, tanto de la Autónoma o de la UDD, estaban en el equipo de Kaiser y ellos me recomendaron, hablaron de mí, de mi libro, etc. Porque tú entenderás que estudiar la economía como una ciencia de la acción humana y cómo el entorno institucional puede facilitar, obstaculizar o impedir las acciones humanas, hace de que todos mis alumnos, que incluso si entran socialistas o comunistas, terminan libertarios. Entonces todos estaban en el mundillo y me recomendaron, y un día Johannes me llama y me dice, juntémonos por acá cerca en la cafetería Múnich. Y me dice, porque quiero ser candidato presidencial y quiero que... Yo dije, perfecto, pero con dos condiciones. Una, yo armo el equipo y no quiero ningún político dentro del equipo. ¿Por qué? Porque el incentivo del político es ser electo y reelecto. Y para ser electo y reelecto tienes que caer bien con los grupos de intereses externos, que es, no sé, los gremios, intereses particulares, que todos quieren subsidios, todos quieren regalías. O los internos, que es la burocracia, que es decir, todos quieren cargos políticos. El poder es muy atractivo, entonces todos quieren poder y todos se pelean por el poder. Entonces yo quiero eso fuera. Entonces hoy actualmente en el equipo económico tenemos más de 100 profesionales, entre personas que trabajan en gremios, empresarios de distintos tamaños, académicos de universidades en todo el país, incluso chilenos que viven en el extranjero, en la Universidad de Salamanca, en la Complutense de Madrid. Entonces, y hay gente que hemos conocido. Bien, por ejemplo, cuando voy a entrevistas o voy a actividades, conozco profesionales, los entrevisto y ellos me dicen, a veces me dicen, quiero colaborar contigo, esta es mi área, qué sé yo. Vale, te entrevisto, nos conocemos y si estás de acuerdo con las ideas, bueno, vienes a trabajar con nosotros. ¿Cuánto ha contribuido el éxito o la situación como está llevando Javier Milei en Argentina? Para allá voy. ¿Sí? Para allá voy. Entonces, ese es el primer motivo por el cual acepté este desafío. Okay. Segundo es porque estar liderando un programa económico te da mucha visibilidad para fomentar el tema de la educación económica. Por ejemplo, si no estuviera a cargo de Johannes Kaiser, tú no me hubieras invitado.
No me conocería, probablemente. No, yo creo Entonces que te hubiera invitado porque me gusta hablar de economía con personas que saben, pero evidentemente hay un te da una factor, visibilidad, hay claro. un factor importante de llegar a las personas. Me decías que querías conectarlo con lo de Milei. Efectivamente, y eso fue lo que hizo Javier Milei. Javier Milei, antes de ser presidente, antes de ser diputado, lo que fue un académico que iba a todos los medios a enseñar economía, básicamente, tanto a los periodistas como al público en general. Entonces lo que generó Javier Milei con eso es un cambio cultural, que la gente se dio cuenta que para pasar de la miseria a la prosperidad, el Estado no te tiene que controlar tu vida, tiene que facilitar de que tú te empoderes y tú alcances tus fines en tu vida como tú quieras. Como, por ejemplo, bajando impuestos, como bajando regulaciones. Bueno, podemos ir luego en detalle en el programa económico. Un cambio cultural a través de la educación. Y utilizando los medios masivos, ¿no es cierto? La televisión, redes sociales. Y tercer lugar, ¿por qué estoy acá? Porque tenemos una oportunidad histórica en esta elección, no solamente de tener un presidente que proponga ideas que le hacen bien al país. Ya los chilenos llevan una década con políticas insoportables, empobrecedoras, con una delincuencia insoportable. Por lo tanto, hemos aprendido a porrazos, como se dice. Tenemos una oportunidad histórica de que salga un presidente como Johannes Kaiser o como gente de su pacto y tener una mayoría parlamentaria para hacer estas reformas. Y hoy día es el momento. Oye, dime una cosa, ¿cómo tú observas el momento económico hoy día? No quiero tocar el empleo todavía, pero ¿cómo observas el clima económico, el espacio para hacer negocio? Habías hablado al principio, ¿no es cierto?, que hemos retrocedido en el ranking de... En libertad económica estamos 39 ahora, claro, según Fraser. De 7 a 39 en una década. Exacto. ¿Y cómo observas el panorama hoy día? Pasamos de ser uno de los países líderes en competitividad fiscal corporativa del mundo, cuando, por ejemplo, teníamos tasa de 15 o 17% y cero a la reinversión, y ahora estamos en los 3 últimos lugares de la OCDE, según el mismo ranking. Bien, entonces tú te imaginas, bueno, y la productividad estancada, bien, las cosas subiendo, bien, las personas que tienen seguros o que pagan dividendos verán cómo mes a mes la UEF sube brutalmente. Da miedo ver la cuota siguiente del dividendo, bien, o cómo te suben los seguros de salud, etcétera. Vas al supermercado y da miedo ver los precios. Bien, cada vez te mantienen el precio, pero los productos son cada vez más pequeñitos, como uno cuando va... Claro, te mantienen el precio, pero el producto trae cada vez más pequeño. Entonces, eso es síntoma de que nos estamos empobreciendo. Y eso se conecta con una crisis, dice David Bravo, el economista de la UC, dice, hay una crisis del empleo. ¿Tú concuerdas con esa visión? Sí, o sea, independientemente del nivel de empleo, que hemos visto, si tomamos la última década, pasamos de tener pleno empleo, 5,6% empleo como mínimo en el año 2013-2014, y ahora 10% para las mujeres, por ejemplo, en el Biobío, 9, y tantos a nivel nacional. Bien. Pero independientemente de eso, la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto ganan los chilenos, los trabajadores en Chile? Que eso es lo que importa. Podemos estar todos empleados, pero todos ganando una miseria. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo en Chile. Más de la mitad de los trabajadores en Chile que trabajan y que están formal ganan menos de 580.000 pesos. Piensen ustedes, los que nos están viendo, cuánto pagan de dividendo, cuánto gastan en ir cada semana al supermercado, cuánto cuesta la ropa que tienen puesta. Bien, pero además hay que transportarse, hay que tener ocio, es decir, imposible. Ahora, entonces, ¿qué es lo que genera? Informalidad laboral. Entonces tienes aproximadamente un tercio de los trabajadores en edad de trabajar en el sector informal. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué están en el sector informal? Porque la gente tiene que subsistir. O sea, si el Estado está obstaculizando la creación de empleo a través de políticas socialistas, bueno, la gente tiene que subsistir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la informalidad genera, por ejemplo, si la persona que es un trabajador informal se enferma, tiene que ir en calidad de indigente a un consultorio a perder todo su día si es que lo atienden, si es que tienen medicina. Luego, si se jubila, no va a tener pensión, va a ser dependiente 100% de la ayuda estatal. Que ese finalmente es el sueño húmedo del político, que todos seamos dependientes de ellos. Y sobre ese punto uno dice, bueno, tenemos alto desempleo, o tenemos un desempleo que para algunos economistas dicen hay una crisis, otros dicen que no, otros señalan que no hay tal crisis. Sí, Briones dice que estamos súper bien, que la reforma tributaria de Bachelet que destruye la economía no fue para tanto. Hay distintos puntos de vista. Que la reforma de pensiones que no tiene financiamiento dijo que era un buen acuerdo.
Me lo dijo a mí directamente en un debate. Te lo dijo directamente. Ahora, dime una cosa, pero el aumento del sueldo mínimo, ¿cómo lo calificas tú? Hoy día estamos sobre 500.000 pesos en el sueldo mínimo. Eso algunas personas lo califican como algo positivo porque le llega más dinero. ¿Cómo lo ves tú ese tipo de medidas que son no de mercado, sino que son impositivas, digamos? Sí. Lo que tiene que entender la gente es que el salario, al igual que la tasa de interés, al igual que el precio de los tomates, de las papas, es un precio. Bien, el precio de las papas es el precio de las papas. Bien, el precio de la tasa de interés es el precio del tiempo. ¿Cuánto la gente, lo que se llama la preferencia temporal, si decido consumir hoy o consumir mañana? Eso me lo determina la tasa. Es decir, si invertir hoy o invertir en el largo plazo. Eso me lo determina la tasa de interés, el precio del tiempo. Y el salario es el precio por la mano de obra, por el trabajo, por el servicio laboral. Bien, entonces al igual que el precio de la papa, al igual que la tasa de interés, etcétera, se debería determinar por la oferta y la demanda. ¿Y cómo sería el salario, en este caso de la oferta de trabajo? Es lo que se llama técnicamente la productividad marginal descontada. Ese es el término técnico. Perfecto. Los salarios se determinan por la productividad marginal descontada. Es decir, en español, ¿cuánto contribuye cada trabajador a la producción total de la empresa? El empleador no te va a pagar más de lo que produces, porque si te paga más de lo que produces, está perdiendo dinero. Y si te paga menos, tienes incentivo a irte. Entonces, en una economía de mercado, el salario tiende a aproximarse a la productividad marginal descontada. ¿Por qué descontada? ¿Por qué el apellido descontado? Porque los empresarios te pagan por adelantado. Por ejemplo, yo soy profesor de la UDD. Me pagan enero, febrero, marzo, abril, etcétera, sin saber cuál va a ser el desempeño de mis alumnos. Eso lo van a saber en 5 años más. Y me están pagando por adelantado. Entonces me están pagando la producción futura a valor presente. Por eso se llama descontado. Es una apuesta también. Efectivamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa si fijamos un salario mínimo, por ejemplo, 1 millón de pesos? O 750.000 pesos. Todas aquellas personas cuya productividad marginal descontada sea inferior a 750.000 pesos, no va a encontrar trabajo. Nadie la va a contratar. Va a ir a la economía informal, bien, con todos estos problemas que ya comenté. Ahora bien, ¿cómo se pueden subir los salarios de verdad para que aumente la productividad de cada trabajador chileno, independientemente de lo que se dedique? Como para que si aumenta la productividad, aumenta el salario. Aumenta el salario, perfecto. Porque no es lo mismo hacer el podcast con toda esta tecnología, bien, que, por ejemplo, que el señor que está detrás de cámara esté, no sé, digitando manualmente todo lo que estamos diciendo, claro, etcétera. Bien, o que no se pueda grabar, etcétera. Es decir, la tecnología, por un lado la tecnología, eso se llama capital, bienes de capital físico, y por otro lado la educación, bienes de capital humano, la educación, la capacitación laboral, etcétera, son las dos variables sine qua non, es decir, indispensables para incrementar la productividad laboral. La pregunta es, bueno, ¿cómo se invierte más en tecnología y en educación? Con inversión. ¿Y cómo se invierte más? Con ahorro. Pero dijimos que el ahorro cayó de 28, bueno, ahora está en 19. Bien, para tener un orden de magnitudes, los países más ricos, es decir, los líderes en libertad económica, ahorran entre un 30% del PIB y un 30%, por ejemplo, Alemania, 35% Suiza, 46% China o Singapur, etc. Y Chile, estábamos aproximándonos a los países desarrollados y ahora estamos como Argentina. Fantástico invitado, hemos hablado de economía, hemos hablado de desempleo, hemos hablado de la necesidad de que las personas sepan más de economía. Estamos con Víctor Espinosa. Víctor, si nos metemos ya en lo que es el empleo, la pega en Chile, lo estamos pasando mal, hay mucha gente que lo está pasando mal. Sí. ¿Qué se puede hacer en un eventual gobierno, ¿no es cierto? Johannes Kaiser y tú, ¿no es cierto?, que estás liderando el equipo económico. ¿Qué habría que hacer para poder destrabar y salir de este 8% o 10% en el caso de las mujeres en algunas regiones, que la verdad que es muy crítico y doloroso para la familia chilena? Bueno, la respuesta es muy compleja porque tendría que explicar el programa completo. Perdona, pero ¿cuáles serían los puntos críticos que tú dices, sabes que hay que actuar aquí? Bien. Para aumentar el empleo, es decir, la demanda de trabajo, hay que aumentar la demanda de puestos de trabajo, o sea, que los empresarios quieran contratar personas. Nos hemos juntado con empresarios de todos los tipos, de todas las industrias, y todos coinciden en que los problemas que ellos los aquejan, los que los ha hecho, por ejemplo, reducir sus plantas,
paralizar proyectos de inversión, etcétera, son 3. Y en este orden, todos han coincidido en el mismo orden. A ver. Primero, la seguridad. La seguridad. La seguridad. Ya, perfecto. Ese es el primer dolor de todas las empresas con las que nos hemos juntado, de todos los gremios. Bueno, salvo unos que me junté y me dijeron, no, si la delincuencia no es para tanto. Bueno, porque viven en Vitacura. Claro. Viven y estábamos reunidos allá, obviamente. O sea, perdona, solo un Sí. paréntesis. La noche está muerta en Santiago. La noche está muerta. O sea, Efectivamente. claramente, o sea, por lo menos el turismo, ¿no es cierto? Los empresarios de los espacios de esparcimiento se han visto afectados, por de pronto, ¿no? De hecho, ya el hecho de que las casas en Chile tengan rejas ya es un escándalo. O sea, ¿por qué la gente tiene que vivir enjaulada? Por ejemplo. Es una estupidez. Eso no ocurre en Estados Unidos cuando vienen colegas de otros países y dicen, ¿por qué acá la gente vive enjaulada? Claro. Entonces, el primer tema, seguridad. Perfecto. De hecho, recientemente vinieron unos colegas del sur de Estados Unidos y me decían, bueno, el tema de la reja, ¿por qué la gente usa reja para protegerse? Algunos más enjaulados que otros. En Estados Unidos, si alguien entra a mi casa, ¡pum!, dicen. Bien, y se acaba el problema, se acaba la delincuencia. Nadie tiene incentivo de entrar a tu casa porque tiene consecuencias. Claro. Y la policía está resguardada y también puede actuar. En Chile no, si un carabinero usa su arma de servicio para defender la vida de un tercero, lo desvinculan, o sea, una estupidez, y el Estado persigue al carabinero, bueno, como ha pasado con muchos, bajo el gobierno de Piñera, por ejemplo. Entonces, la seguridad. El segundo es la permisología. Actualmente hay más de 100.000 millones de dólares estancados en proyectos mineros, de energía, de infraestructura, producto de la permisología. Y ahí nosotros tenemos un programa súper ambicioso que si quieres te lo puedo explicar luego. Y la tercera son los impuestos. Solo para retroceder, la permisología, el otro día conversando con unos profesionales me decían, bueno, pero es que lo que pasa es que la permisología, porque lo tocamos en algún programa anterior, la permisología, sentimos que si se da manga ancha, ¿no es cierto?, las empresas van a afectar el medio ambiente, van a afectar la comunidad, etcétera, etcétera. También hay una sensación ahí, ¿no es cierto?, de la sociedad en términos de que los permisos cumplen una función y que si se abre, ¿no es cierto?, esto va a ser realmente un sin respeto o se puede afectar a la sociedad, a la comunidad y a la naturaleza. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, eso es lo que te ha vendido la izquierda, porque esta gente roba de eso. Hay una corrupción enorme con esta compra de favores por el tema de los permisos. De hecho, las ONG y fundaciones que se pagan con transferencia desde el Estado las utilizan para paralizar proyectos. En mi equipo económico hay gente aymara del norte, de Antofagasta, de Iquique, que dicen que van gente de estas ONG a pagarles para que vayan a paralizar proyectos. Y como es gente vulnerable, dice, bueno, es un ingreso extra y van a paralizar proyectos. Es decir, es todo un tema ideológico para recibir fondos. Y luego, por ejemplo, supongamos que les dan dinero a este grupo de personas. Luego viene el de al lado y dice, ¿por qué les dan a ellos y a mí no? Y después viene el alcalde, ¿por qué les dan a ellos y a mí no? Entonces viene un proceso de compra de voluntades y una corrupción enorme. Perfecto. O sea, con los permisos y las restricciones normales debería fluir esos 100.000 millones y hay un espacio de desarrollo y creación de trabajo. Por ejemplo, algo tan absurdo que ayer estábamos reunidos con el equipo de desarrollo humano. Por ejemplo, en desarrollo humano lo que queremos hacer, bueno, desarrollo humano va a ser un nuevo ministerio que va a incluir educación, trabajo, ciencia, desarrollo social, cultura, deporte y mujer. Porque el objetivo de ese ministerio es la superación de la pobreza. Y uno de los problemas que aqueja a muchos chilenos que viven en condición de vulnerabilidad o incluso clase media es que no pueden trabajar o no pueden trabajar full time porque tienen adultos mayores o personas con discapacidad a su cargo. Bien, eso es súper normal, tienen que cuidar a los padres, a los abuelos, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diseñando un plan, como ocurre en Países Bajos, como ocurre en Estados Unidos, que son especies de hotel, bien, coordinado. Es que el programa es súper amplio. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, todas las instituciones financieras que están en la CMF, es decir, acreditadas por la Comisión del Mercado Financiero, van a poder ofrecer planes de pensiones para que la gente tenga mayor libertad de elegir. Entonces pasaste de 5 AFP a 30. Claro. O sea, la competencia aumenta. Solo con eso a 30. Claro. Entonces la gente y todo el surdaje que critica la AFP, bueno, eso se acaba porque van a haber 30 instituciones o más y la gente va a tener la libertad de elegir. No el político que te quiere imponer un sistema de reparto que es una estafa piramidal. Bien. Entonces, en ese contexto, con estas 30 o más instituciones, vamos a crear estos centros
que va a ser una alianza privada y pública con copago, donde los adultos mayores, bueno, primero y luego vamos a eliminar la edad de jubilación. Cada persona va a ser responsable de su cotización. O sea, yo, por ejemplo, que soy profesor, yo voy a trabajar en esto hasta mis últimos días, hasta donde me dé el cuero. Bien, y la mente. Bien. Entonces, ¿por qué me tengo que jubilar a los 65? Bien, eliminarlo y que cada persona se planifique como quiera, que planifique su vida, es decir, la responsabilidad individual. Bien, y luego, con su pensión, que puede sumar, no sé, a los 50 años, a los 80 años, cuando quiera la persona, bueno, si no quiere estar en su casa cuidado por sus hijos, o los hijos pueden decidir llevarlo a estas especies de hotel, que es un departamento donde tienen cuidados, tienen comidas, etcétera. Bien, y la familia puede trabajar entonces con la seguridad de que sus adultos mayores y sus personas con discapacidad van a estar recibiendo una buena atención. ¿Cómo se va a financiar eso? Bueno, con la misma pensión. Con la misma pensión, y si hay un delta, bueno, lo pagará el Estado como copago. Claro. Tal como eran los colegios particulares subvencionados. Los particulares que hoy día viven una situación bien compleja, digamos, el Sí. tema educacional es un tema bien complejo. Entonces ahora, sí. para ir al tema de los permisos. Es que, Porque claro, ese era el segundo punto que tú me decías. por eso es que para explicar cómo vamos a reducir el empleo hay que ver el panorama completo. Bien. Y esto es súper importante, porque después ustedes van a invitar a otras personas de los equipos económicos de los otros candidatos y les van a venir a vender humo. No les van a contar el detalle, ni la teoría económica, ni de los fundamentos como lo estamos haciendo. Ustedes se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar la permisología? Tenemos un estándar que es la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. En el artículo 10 te dice cuáles son los proyectos de inversión que requieren declaración de impacto ambiental, y en el artículo 11 te dice cuáles son los que requieren estudio de impacto ambiental. Vale. Pero no todos los proyectos de inversión, de hecho la mayoría no está en el artículo 10 ni 11. Bien. Pero aún así, por ejemplo, ¿por qué toqué el tema de estos centros para adultos mayores, esta especie de hotel de cuidados como en Países Bajos o Estados Unidos? Porque me junté ayer con emprendedores que quieren participar en este proyecto de crear centros, etcétera, en alianza con la AFP, etcétera, o con estas nuevas instituciones que van a entrar. Y me decían, sí, pero Víctor, está súper buena la idea, pero yo llevo más de 2 años intentando crear un centro para adultos mayores y todavía no me dan los permisos. ¿Bien? Y eso no está en la ley 19.300. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para todos aquellos proyectos de inversión que no está en la ley 19.300, que son el 90% de los proyectos de inversión? Una ventanilla única digital, con una patente provisoria, con un permiso sanitario provisorio, declaración jurada y con fiscalización ex post. Es decir, yo le voy a dar la facilidad para que usted pueda emprender, pero si usted no cumple, bueno, le va a caer el peso de la ley, la multa, la clausuración, pero eso va a ser ex post. Vamos a confiar en usted. Porque usted es el generador de riqueza, el Estado, como mucho lo puede facilitar, pero lo que está haciendo ahora es obstaculizarlo o impedirlo. O sea, el Estado o la sociedad confía primero en el empresario luego tiene que cumplir y honrar esa confianza. Pero supongamos, por ejemplo, nosotros tenemos pensado que la fiscalización sea en los 30 días hábiles ex post, después de que comienza. Por ejemplo, si tú firmas tu declaración jurada y obtienes estos permisos, te estás vinculado con servicios de impuestos internos, con los organismos sectoriales como Corfo, Cercotec, etcétera, puedes operar de manera instantánea porque ya vas a estar registrado. Luego, 30 días para fiscalización. Pero errar es humano, ¿bien? Obviamente, tal vez me equivoqué, no sé, el baño tenía que tener determinadas características y me faltó, no sé, poner una toalla. Vale, te doy una semana más, un plazo razonable para rectificar, y ya si no rectificas, bueno, todas las sanciones que tú mismo firmaste en tu declaración jurada. Y ahí puedes liberar muchos recursos. Luego están los proyectos de inversión que están en la ley 19.300 y en el artículo 10 y 11. Tenemos 2 formas de cambiar eso, que ahí están los proyectos mineros de salmo. Los de mayor envergadura, ¿no? Claro, los de los salmones, de la energía, agricultura, etcétera. Nos juntamos con la Comisión para la Productividad y ellos tienen una propuesta en su página web que solamente con cambios en el reglamento, porque toda ley tiene una bajada que es el reglamento. Es decir, la ley es el qué y el reglamento o el decreto es el cómo. Y el decreto y los reglamentos son iniciativas del gobierno de turno. O sea, los reglamentos los escribimos nosotros y el decreto es iniciativa del presidente. Entonces, solo a modificaciones que ellos mismos nos propusieron de reglamento y de decreto,
se pueden reducir un 50% los tiempos de permisología. ¿Por qué? Porque hoy el problema es el Ministerio de Medio Ambiente, que es un pasapapeles. Es una ventanilla única y luego pasas esa ventanilla única y el Ministerio de Medio Ambiente ni siquiera revisa el proyecto y lo manda a más de 30 instituciones que no conversan entre sí, cada una con sus propias circulares, etcétera. Y si incumples con alguna de las circulares de estas 30 instituciones que no conversan entre sí, te devuelven el proyecto y ahí pueden tardar hasta 10 años. ¿Te puedo hacer un punto, sí, Víctor, sobre el tema de la permisología? Que pareciera que cuando se habla de permisología, y yo a todo esto no sé si la palabra es correcta, está en el diccionario o no está en el diccionario, pero no está, la inventaron acá. No está, ¿no es cierto? Sí. Se inventó chilense, 100%, pero la gente siente, o me da la sensación que la gente siente que está hablando de grandes inversiones, pero parece que la permisología afecta, pero absolutamente a toda la sociedad. Por ejemplo, cuando yo llegué de España, en el año 2020, tenía un ahorro porque trabajé en España como profesor en la Universidad de Juan Carlos, etc. Fui a la municipalidad de Puente Alto en esa época y me dijeron, no, ¿sabe qué? Las patentes de alcohol ya fueron dadas, ya no hay más. Si usted quiere, tiene que comprar la patente de alcohol a alguien que ya la tiene. Vale, coticé 20 millones. Bien. Pero además de eso necesita permiso sanitario. Vaya al centro por donde está, al frente a la Moneda, ¿cómo se llama esa calle que está frente? Paseo Bulnes, Paseo Bulnes, ya. Ahí hay una caseta del Ministerio de Salud que para ver estos permisos, todo el día perdido, no sabe que le falta un papel, vuelva mañana. Entonces me harté tanto porque por todos lados te ponían problemas y la empresa en un día no era empresa en un día. Uno llenaba los formularios y luego tenía que ir presencial a una notaría a hacer un trámite. Claro. O sea, ir a perder el tiempo en una era digital. Entonces, bueno, en vez de, y además pagar los impuestos, la seguridad, insoportable, voy a poner todo mi dinero en criptomonedas. Justo el año 2021 fue el rally de las criptomonedas. Por ejemplo, el Ethereum pasó de 120 mil pesos a 4 millones. El Bitcoin pasó de 6 millones, pasó a 30 millones. Bien, y me fue mucho mejor y me ahorré todo este tiempo y malos ratos. O sea, en el fondo la permisología nos afecta a todos y desincentiva la inversión. Tú hablabas de que el primer elemento es la seguridad para que las empresas inviertan, ¿no es cierto?, lo que están sufriendo las compañías hoy día. Sí. Segundo, la permisología. ¿Y el tercer punto? Bueno, y además tenemos una reforma a la ley 19.300, que eso sí se hace con el Congreso, que podríamos reducir los permisos hasta 45 días. Perfecto. Porque vamos a eliminar la declaración de impacto ambiental, vamos a eliminar el estudio de impacto ambiental y lo vamos a cambiar por permisos ambientales. Y este permiso ambiental tiene compromisos medioambientales que, entre otras cosas, cumplir la Constitución de garantizar un medio ambiente libre de contaminación, y luego la ley te dice cuáles son los umbrales tolerables, bien, cumplir eso. Y luego, compromisos económicos. Si tú incumples, te fundes. Hay que honrar la confianza. Se parte con la confianza, pero hay que honrarla. Tú firmas compromisos ambientales y compromisos económicos. Si incumples, te fundes. ¿Bien? Me hablabas de la mirada de los empresarios. Cuando conversabas con los empresarios, te hablaban de la seguridad, te hablaban de la permisología y los impuestos. Y los impuestos. ¿Qué proponemos nosotros? Vamos a reducir el impuesto a las empresas de 27 a 15. Y si usted reinvierte en bienes de capital físico, tecnología, bienes de capital humano, educación, en Chile, porque el food lo usaban para veces para sacar capital, en Chile el impuesto va a ser 0. Y eso nos va a hacer que seamos líderes en competitividad fiscal corporativa a nivel mundial, porque Estonia adoptó el modelo que tenía Chile y hoy Estonia es el líder. ¿Cuál es el problema? Que si en Estonia uno retira las utilidades es 22%, nosotros vamos a tener 15%, es decir, le vamos a ganar. Hay impuestos que son los que estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre la renta de las empresas, pero hay otro elemento que también las empresas están teniendo que abordar. Por ejemplo, hablábamos de la ley Karim, hablábamos, ¿no es cierto?, de la ley de inclusión, y hay una serie de otros mecanismos que, conversando con empresarios, también ellos lo ven como una forma en que el Estado, o ¿no es cierto?, trata de generar cierta ingeniería social, pero con el costo de las compañías. ¿Cómo tú ves eso? Porque en el fondo se trata, por ejemplo, hay cosas bien interesantes. Cuando se hizo el cambio de la legislación en el tema del cigarrillo, ¿te acuerdas? Bueno, eso ha tenido un tremendo impacto, ¿no es cierto?, que las personas se limita a fumar en ciertos espacios, se les limita, y eso ha disminuido la tasa de fumadores y ha generado un montón de beneficios. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa cuando el Estado impulsa que las empresas, ¿no es cierto?, generen cambios conductuales para impactar en la sociedad?
Sí. ¿Eso es legítimo? ¿Cómo lo observas tú de tu mirada económica? Y eso ocurre en todas las áreas, por ejemplo, en el ámbito de la educación universitaria, este gobierno socialista obliga a las universidades a tener cursos de ideología de género. Todas las universidades tienen por obligación que dictar cursos de ideología de género. ¿Y eso cómo lo consideras tú? Hay que eliminarlo, porque nosotros creemos en la libertad, en el respeto al derecho de propiedad privada. Entonces todas las iniciativas como las que tú acabas de mencionar, si es que van en contra de la vida, de la libertad y de la propiedad privada, se van a eliminar con nosotros. Y a diferencia del resto, nosotros no tenemos complejos porque estamos basados en principios. Entonces no cambiamos. Yo no estoy acá por... De hecho, yo no estoy acá sacrificando mi libertad por nada, para perder el tiempo. Estamos acá dispuestos a sacrificar nuestra libertad para entregarle un país mejor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, que no tengo todavía, y a todos los chilenos, que tengan un país seguro como era antiguamente. Totalmente, incluso mejorarlo, ¿no? Porque siempre se habla de que hace unos 10 años el país dejó de crecer, dejó de tener este dinamismo, pero antes también habían algunos desafíos de fondo que tenía que resolver Chile, como que se habla del tema de la productividad. ¿Cómo observas, y en el caso particular, nosotros venimos de la TAMNOVA, que es una empresa de capacitación y consultora, nosotros trabajamos con los temas de capacitación. ¿Cómo observas el desafío de la capacitación? Yéndonos a la última pregunta, Víctor, y agradeciéndote esta visita. ¿Cómo observas el desafío de la capacitación en Chile y cómo puede contribuir a las empresas y qué cambio ustedes postulan al respecto? Bueno, es que tenemos varias cosas. Por ejemplo, queremos adoptar una medida que tienen en Japón que se llama adoptar, mejorar e internacionalizar. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a crear una agencia que se llama ANDES, Agencia Nacional de Desarrollo Económico Sectorial, que va a integrar a Corfo, Cercotec, las más de 10 instituciones que tienen que ver con el fomento del emprendimiento y la innovación y la internacionalización. ¿Por qué? Porque cada una de estas más de 10 instituciones tiene gerencias en toda la región, es decir, tiene gerencia duplicada por 10 o 11, personal duplicado por 10 o 11. Entonces vamos a tener uno. ¿Y qué vamos a hacer? De que este grupo por región va a identificar las ventajas comparativas que tiene cada una de las regiones. Por ejemplo, hay algunas regiones que son más acuícolas, otras que son más agrícolas, por ejemplo, especialistas en tomate, por ejemplo, en paine, qué sé yo, las sandías, qué sé yo. Cada región tiene su ventaja comparativa. Entonces, por ejemplo, en el sur, el ámbito de los tomates, limache, qué sé yo. Vale, usted puede participar en los fondos de Andes, pero ya no va a producir solo tomates, va a tener que producir ketchup. Y no solo ketchup, sino que otros derivados del tomate. Es decir, vamos a fomentar la industrialización, pero de manera espontánea. O sea, yo no le voy a decir a usted, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿y qué va a hacer con la industria? ¿Qué va a promover usted? Yo no voy a promover nada, yo voy a facilitar que los emprendedores en Chile que ya tienen su emprendimiento y que ya se dedican a hacer cosas, que lo mejoren, que lo expandan. ¿Y cuál sería el mecanismo ahí? ¿Cuál sería el incentivo para el productor de pasar de los tomates al ketchup, por ejemplo? Transferencias monetarias. Por ejemplo, en Japón, para adoptar este cambio tecnológico, el primer año te lo financia el Estado el 100%, el segundo el 75%, el tercero el 50%, el cuarto un 25% y el quinto 0%. Es decir, es un proceso de acompañamiento para que tú continúes con tu producción de tomate, pero paralelamente amplíes tu negocio a otras áreas que sean derivadas de lo que tú te dedicas, para comenzar un proceso de industrialización y luego apoyar a la internacionalización. Claro, es cierto. Ahora, es interesante lo que planteas porque en el fondo siempre he escuchado a los economistas hablar de que es la última década, la década compleja para Chile, pero antes de 2013 también, claro, tuvimos un super boom, ¿no es cierto?, de los minerales, ¿no es cierto?, del cobre, pero también había un problema de industrialización. Habían empresas muy grandes que estaban industrializadas, pero había muchas empresas que tenían muy poco valor agregado. Por lo tanto, lo que tú planteas puede ser muy interesante para que más empresas se plieguen a la industria. Y lo que hace Chile ahora es picar piedras y exportar piedras.
Entonces nosotros queremos cambiar eso, potenciar a que se puedan hacer otras cosas. Bueno, y otra cosa del tema de Japón es que estos procesos se hacen a nivel de cooperativas, se fomentan las cooperativas, es decir, por ejemplo, no sé, Limache. Todos los agricultores de tomate, bueno, se unen en una cooperativa y en este caso Andes va a ayudar a la cooperativa, los va a ayudar a todos como sector, para que ellos se especialicen y sean los mejores productores de tomate del país y los otros de cobre, de vinos, de lo que sea. Para generar una escala suficiente, ¿no? Exactamente, economía de escala. Víctor. Y luego hay transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, nuevos negocios entre ellos, haciendo el vínculo. Totalmente, totalmente. Qué interesante lo que plantea respecto a esos pasos, ¿no es cierto? Copiando un poquito la ruta que siguió Japón. De hecho, eso es súper interesante porque todos estos políticos viajan bastante, pero no traen ninguna idea buena. Copian lo malo. Van a Estados Unidos de vacaciones, van a Europa, van a Australia, qué sé yo. Y copian lo que hace Venezuela, copian lo que hacía Argentina. Es una locura. Bueno, tenemos que empezar a copiar entonces a los países que se han ido desarrollando. Víctor, te queremos agradecer y quiero finalizar esta entrevista con una pregunta súper directa. Si ustedes son gobierno ya, ¿no es cierto?, con Johannes Kaiser y tú liderando el equipo económico, sabemos, ¿no es cierto?, porque tú nos has contado lo que van a hacer. Y en caso que no lo fueran y tuvieran que acoplarse, ¿ustedes se acoplarían a otro liderazgo? En una suerte como de coalición, ¿eso es posible? Bueno, actualmente tenemos un pacto parlamentario con republicanos y socialcristianos. Lo bueno es que si gana Kaiser o Kast, Chile Vamos va a tener una oportunidad histórica de votar bien, de una vez por todas, bien, demostrar de que efectivamente creen en la libertad y no solamente para la pantalla y luego votar todo con la izquierda. Sí, indudablemente, bueno, eso lo verá Johannes, pero yo creo que el enemigo está al frente. O sea, un gobierno comunista empobrecedor, los comunistas no creen en la democracia, utilizan la democracia para destruirla, no quieren bajar impuestos, no quieren reducir el gasto público, quieren hacer todo lo contrario. Tienen a toda su gente metida en el Estado, están los ex, por ejemplo el ex de Camila Vallejo a cargo de un servicio de salud, los compañeros de colegio, compañeros de universidad de Boric, todos trabajando en el Estado. Entonces todo eso es lo que tenemos que terminar. Y solamente lo podemos terminar estando unidos. Sí. Pero yo no voy a participar de, por ejemplo, una de las cosas que he hablado con Johannes es que si él quiere que yo participe en el gobierno, me tiene que apoyar en lo que está en el programa de gobierno. Si llega el gobierno y él dice, no, sabe que no quiero bajar impuestos, no quiero reducir ministerio, bueno, me voy. Y esa va a ser la negociación también con Kast si es que él pasa o los otros. Porque no estoy dispuesto a perder mi tiempo a venderme como lo han hecho otros economistas y otros políticos. ¿Cuál sería la medida intransable? Sabemos que todas, pero hay una que particularmente sea importante para ti. Para mí la reforma tributaria, bajar a 15% y cero la reinversión y eliminar la permisología, para mí son fundamentales. Son los intransables. Muchísimas gracias, Víctor Espinosa, por acompañarnos en De Pega y Más. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Hemos tenido una fantástica entrevista con Víctor Espinosa, economista líder del comando de Johannes Kaiser, que nos ha acompañado hablando de economía, sumergiéndonos en los principios de la escuela austriaca y sobre todo contándonos de las cosas que se nos vienen a los chilenos para poder mejorar la calidad de vida y sobre todo la pega de cada uno de nosotros y de nosotros. Muchas gracias.